Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Les brindo la cordial bienvenida a este tiempo especial de la palabra, escudriñando las Escrituras, haciendo auditoría en nuestra Kadosh Torah. Israel, Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, para todos un saludo especial. Esta semana hemos avanzado en algunos apartes básicos de la palabra Shavuot. Este tiempo maravilloso que está por ocurrir para la fecha de la grabación de este tiempo de Torá al instante. Estamos a próximos días de cumplir nuestro tiempo del conteo del Omer, 50 días, tiempo 49, y en el día 50 la convocatoria de Shavuot, Levítico 23. Hemos tomado algunos textos tanto en Torá como en el Brit Hadasha, y en particular el libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando se nos menciona esa escena tan extraordinaria de que todos los discípulos, ahora apóstoles, se encuentran reunidos unánimes y empiezan a sucederse una serie de incidentes sobrenaturales por los cuales el pueblo de Israel se sorprende, y los discípulos o los apóstoles ahora empiezan a hablar en otros idiomas de tantos lugares como había representación allí, y todos a su vez podían escuchar en su mismo lenguaje y entender perfectamente con claridad la palabra que el Eterno estaba entregando. Todo este tema lo hemos relacionado porque evidentemente existe un paralelo muy claro entre el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20, con todo lo que sucedió allí en el monte Horeb, en el monte Sinaí, el monte de Adonai, y lo que está sucediendo ahora en el Bet Midrash, justamente en el tiempo de la venida del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, y el tiempo de Shemot con la entrega de las palabras, cuando Mashiach presenta y habla estas palabras en más de 70 idiomas a todas las naciones en el mundo. Ese es entonces el paralelismo que podemos encontrar hoy entre el tiempo de Pentecostés en el Brit Hadasha y el tiempo de Shavuot, la fiesta de Shavuot en el libro de Shemot, capítulo 20 puntualmente. Ahora, quiero que me acompañen por favor para el día de hoy, y hoy vamos a entrar en unos detalles muy interesantes. Vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a tomar un texto en el capítulo 33, en el verso 25. Muy interesante. Por favor, tome atenta nota del texto que estamos considerando. Jeremías capítulo 33, verso 25 dice esta palabra. Así ha dicho Adonai. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob, de Israel, y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Adón sobre la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿Por qué es tan extremadamente importante y vital este texto maravilloso de Jeremías, capítulo 33, verso 25, mis amados hermanos? Porque si el pueblo de Israel no hubiese aceptado la Kadosh Torah allí, en el monte Sinaí, justamente en lo que estamos hablando de Éxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20, el mundo habría cesado de existir. Así de sencillo, y como diríamos en un argot popular, pare de contar. Ahora, en el libro de Bereshit, en el capítulo 1 y en el verso 3, por favor, vayamos un momento a Bereshit, capítulo 1, verso 3. Génesis,
1:3 dice la palabra. Y dijo Adonai, sea la luz, y fue la luz. Este tema tan importante en el que el mundo fue creado en este día tan especial, tiene que ver precisamente con todo lo que va a suceder y sucede en el futuro, especialmente para esta fecha del 6 de Sivan, cuando estamos en el tiempo de la entrega de la Torá. Sea la luz, y fue la luz. Yo soy la luz, dice Mashiach. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy luz y ustedes son luz. Entonces, en este orden de ideas que vamos avanzando para el desarrollo de nuestro tema, recordemos, mis amados hermanos, que la celebración de Shavuot tiene que ver con la entrega de la Torá. Y no como lo conocíamos probablemente en otro tiempo, como el tiempo de Pentecostés. El tiempo de Pentecostés, recordemos, y gracias por sus apreciaciones y sus comentarios, veo que hubo una gran claridad en el corazón de muchos hermanos respecto de este tema. Qué bueno, gracias. Porque ahora entendemos que el tiempo llamado Pentecostés en el libro de los Hechos corresponde a la celebración y al cumplimiento del día 50. Pentecostés, de allí viene esa palabra, quincuagésimo. Por lo tanto, se estaba llevando a cabo el cumplimiento del conteo del Omer desde el día de terminación de Pesá hasta el día 50 y se da como cumplimiento, repito, la celebración de Shavuot en hebreo, conocida como Pentecostés del griego, que en términos genéricos es la celebración de las semanas. Muy importante. Ahora, es importante que para esta fiesta o esta convocatoria de la semana, la Torá nos ordena específicamente dar el cumplimiento al conteo del Omer, comenzando, repito, desde el día de Pesá y celebrar esta convocatoria hasta Shavuot en el 50º día. Ahí está Hechos 2. Y esta festividad de Shavuot tiene que ver con la entrega de la Torá, repito, y tiene que ver con la ofrenda especial que vamos a presentar de 2 hogazas de pan horneados con harina de trigo. Muy importante esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Shabbat, desde el día en que se trae el Omer, esa ofrenda alzada, debemos contar hasta el día siguiente del plazo de 7 semanas. Esto lo encontramos en el libro de Devarim, en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 15 y verso 21, el conteo del Omer. En el libro de Devarim, capítulo 16, verso 9, nos habla del conteo de las semanas entre Pesá y Shavuot. Y seguimos avanzando en cada uno de estos textos para que lleguemos finalmente a este maravilloso tiempo de celebración de Shavuot. Esta celebración de Shavuot también es llamada como Aseret Shavuot o Shavuot Aseret, que concluye con el periodo del tiempo, repito, que comenzó en el final de Pesá y va a ir hasta el tiempo de Shavuot. Luego lo llamaremos, o el término final, mejor como se llamará, será Shemini Atzeretz, que es cuando lleguemos al tiempo de la celebración de Sukkot. Maravilloso este punto tan importante. Ahora, quiero que mencionemos algo de verdad importante, interesante para nuestro tema de hoy. Nos vamos a enfocar y vamos a empezar a ensanchar un poquito más el contenido de la semana. En el libro de Shemot, en el capítulo 23, verso 16, vimos que se nos habla sobre el tiempo de la ofrenda de Bikurim, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, que es el producto de todo lo que sembramos. Luego en el libro de Vayikra, en el capítulo 23, verso 27, nos habla de esta ofrenda de Shavuot, la ofrenda de las 2 hogazas, que se relaciona con el primer trigo que era cosechado, muy importante para la celebración de Shavuot. Ahora, viene un aspecto que es el juicio respecto a los árboles frutuales. Vemos que la palabra nos revela también que hay una característica para este tiempo de Shavuot y es lo que se conoce como el largo año y 4 días de los cuales Adonai juzga al mundo en relación con las distintas cosas. Aunque el día más conocido en el sentido del Rosh Hashanah, como día comienzo de año, cuando se pronuncia un juicio general sobre todos los habitantes del mundo, hay ciertos fenómenos naturales para los cuales se designaron días de juicio individual. En Shavuot, Adonai decreta
cuántos frutos producen los árboles durante el siguiente año. Por favor, tenga presente esto que estoy mencionando. Nada se mueve sin la voluntad del Eterno. Es una frase que repetimos con mucha frecuencia. Pero es interesante que para el tiempo de Shavuot, un poco tomando textos del Talmud y estas historias maravillosas de los rabinos, nos cuentan que para el día de Shavuot es el día en el que precisamente Adonai hace, si puedo decirlo de esa manera, justicia con la creación. Y en esa justicia determina para el siguiente año hasta cuántos deben ser o serán mejor los frutos que cada árbol producirá en su cosecha. En Shavuot el mundo es juzgado en relación a la producción de los árboles frutales durante el siguiente año. Maravilloso. Cada año, entonces, mis amados hermanos, hay 4 momentos en los cuales el mundo es juzgado. En Shavuot respecto a los frutos de los árboles. Luego vemos que le ofrecemos a Adonai 2 panes hechos de trigo para que se dé su juicio y resulte una cosecha abundante. La Torá nos enseña que en Shavuot hay que llevar 2 hogazas de pan para que Adonai nos bendiga con respecto a los frutos de los árboles. Las 2 hogazas aluden al fruto del árbol porque la Torá lo llama trigo a un árbol tal como está escrito, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de acuerdo a la opinión que se dice que el árbol del cual comieron en el jardín era un árbol de trigo. Ahora, la fiesta de la entrega de la Torá, o esta maravillosa celebración sucedida allí en el momento del monte Sinaí, es el aspecto más conocido que podemos entender para la celebración de Shavuot. Y nos conmemora el momento más crucial. Y creo que me he tomado mucho tiempo al estar compartiendo este mismo aspecto. Que nunca olvidemos que el tiempo de Shavuot tiene ese valor agregado con respecto a la entrega de la Torá. A diferencia de las otras convocatorias que tenemos, Shavuot no está identificado con un día específico en el calendario del año, sino que al mismo tiempo que se da comienzo al conteo del Omer, por eso es tan importante el sábado terminando Shabbat inmediatamente entrar a nuestro conteo del Omer. Digo, ¿por qué es tan importante, hermanos? Porque lastimosamente al respecto del conteo del Omer se han creado un sinnúmero de diferencias de opinión. Y creo, mis amados hermanos, que cuando la rueda ya fue creada, no podemos estar tratando de inventarnos una rueda diferente. Tenemos que someternos a lo que ya el pueblo judío, el pueblo de los rabinos han preparado, han diseñado, han establecido. Por favor, no podemos mirar a nuestros hermanos de la comunidad judía como seres no gratos o como personas que nada tienen que ver con nosotros. Por favor, hermanos. Raíces Hebreas no puede ser una denominación. Raíces Hebreas no puede ser un grupo aparte. Por eso ustedes recordarán, yo lo repito con tanta frecuencia, no me gusta utilizar la expresión Raíces Hebreas, con todo respeto a todos los ministros que están en Raíces Hebreas. Porque hemos hecho de Raíces Hebreas una especie de grupo separado, aparte. Recuerden que cuando estuvimos en el primer nivel y pasamos al segundo nivel, ese proceso del primer nivel tradicional al concepto del evangelio formó una pugna que hasta los días presentes hoy existe, y entonces llegaron a considerarnos los hermanos separados o apartados, los hermanos separados o los hermanos apartados. Bueno, pues ahora estamos en un tercer nivel y ahora los del segundo nivel nos consideran a los del tercer nivel en Torah los hermanos apartados del segundo nivel. Por favor, hermanos, no podemos entrar en estas diferencias de opinión. Por favor, Judá, la tribu de Judá, de donde viene nuestro amado Yeshua HaMashiach, son nuestros hermanos, lo que hoy conocemos como la casa de Judá. Estamos a partir de un determinado tiempo separados por diferencias de opinión, por diferencias de procedimiento, de protocolo, de ceder, si puedo decirlo de esta manera, entre la casa de Judá y la casa de Israel. Pero el Eterno compartió, o el Eterno preparó un verdadero ejad, una sola casa,
la casa de Israel, en el que está incluido, por favor, por supuesto, los hermanos de Judá. Así es que por favor les pido con todo mi corazón, amados hermanos, no miren hacia Judá como algo judaizante, no miren hacia Judá por el hecho de que ellos aún no reconocen a Mashiach, no lo miren como el enemigo. Yo particularmente he compartido en este mismo programa de Torah al Instante, he compartido en muchas ocasiones que no podemos hacer de nuestros materiales de Shabbat o de enseñanza, no podemos hacer una copia del modelo judío. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo estoy enseñando con un texto en el que no aparece Yeshua HaMashiach, porque es el producto de la mano rabínica de hombres de la tribu de Judá que no lo reconocen, pues preferiblemente no lo hagamos. No podemos estar desarrollando oraciones muy hebreas, muy rabínicas, maravillosas oraciones, si Yeshua no es el centro de esa oración. En ese sentido les digo, pues no, simplemente no. Pero por favor, si no es porque el pueblo de Judá, la tribu judía, el pueblo judío, la tribu de Judá, repito, guardó, conservó y preservó hasta nuestros días la Kadosh Torah, pues nosotros, muy orgullosos de ser la casa de Israel, no tendríamos el manuscrito, no tendríamos a mano la Kadosh Torah. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que tengamos presente esto. No los miremos a nuestros hermanos de Judá, repito, como enemigos o como aparte. Somos una sola familia, somos la casa de Israel y tenemos muchísimo que agradecerle al pueblo judío y por favor, ¿qué más que nuestro Mashiach dio su vida como un hombre judío por nuestra redención? Entonces, cada una de las convocatorias que estamos desarrollando a lo largo de Levítico 23 tiene un propósito establecido. Y por supuesto, la tribu de Judá, el pueblo judío celebra con un protocolo que, entre otras cosas, y atención a lo que voy a mencionar, entre otras cosas, el protocolo del pueblo judío, muchas de las ocasiones ni siquiera, hermanos, es un protocolo toraico. Porque si usted lee Torah y la lee con discernimiento, notará que para cada una de las convocatorias, las especificaciones, digamos, la dirección que la Torah nos da es relativamente sencilla. Me explico. Para realizar la convocatoria de Shavuot, la enseñanza nos dice que debemos traer 2 panes, 2 hogazas de pan. Es todo lo que dice. Que de ahí en adelante hagamos una cosa, le agreguemos otra cosa, le pongamos más, le quitemos esto, lo hagamos así, lo levantemos, lo llevemos, lo traigamos, etc. Todo ese ceder realmente es un ceder de origen rabínico. Y por favor, no es que haya tampoco nada malo en que los rabinos hayan escrito y hayan en su sabiduría y en su entendimiento, que es una alta sabiduría, sabios, los jajam, han escrito innumerables libros rabínicos maravillosos sobre todo el proceso de Torah. Pero repito, el pueblo judío hoy propiamente, en su gran mayoría, todo el seder o todo el sefer o todo el protocolo que ellos realizan es realmente más un protocolo de carácter rabínico que de carácter toraico. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hay de malo allí? Pues no, hermanos. Les repito, no podemos ser críticos de estos hombres que llevan más de 3.600 años estudiando y preparando Torah. Gracias por todos estos rabinos que han hecho ese trabajo tan maravilloso. Ojalá el tiempo nos diera para leer y leer y leer y leer y leer cuánta maravillosa literatura rabínica existe. Pero lo que quiero significar es que así como ellos celebran Shavuot a su manera, pues de ellos tenemos que aprender. No necesariamente tenemos que copiar el modelo, hermanos. Ese es el punto que hay hoy en discusión o en consideración en el tema de raíces hebreas. Que si hacemos esto, que si lo hacemos así, que si no lo hacemos así, que ellos lo hacen así, que por qué nosotros no, que por qué nosotros hacemos esto. Por favor, los detalles del protocolo, repito, muchos de los mismos, repito, no están propiamente escritos a la luz de la Torah. Se han ido añadiendo por los rabinos y creo que el comentario ya es más que suficiente, pero quiero y perdónenme que haga tanto énfasis en este punto. ¿Por qué? Porque no podemos volver a Torah en un asunto de religión.
No podemos convertir a la Kadosh Torah en un asunto de opiniones. No podemos convertir a la Kadosh Torah en un asunto de apreciaciones personales. Tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos de Judá, muchísimo tenemos que aprender y valorar, por supuesto, todo el trabajo que ellos han venido desarrollando a lo largo de tantos y tantos años. Muy bien, entonces, el aniversario de la entrega de la Torá que estamos para cumplir ahora en Shavuot es una ocasión que merece una grandiosa celebración. Y esta celebración de Shavuot es un evento sumamente sagrado para el pueblo de Israel, para nosotros como casa de Israel, porque es el momento en que Adonai santifica con su palabra, con su ordenanza, con sus misbot, y nos ha elegido entre todos los pueblos y nos entrega y nos da esa honra de ser nosotros los elegidos para formar parte de la Kadosh Torah y poderla llevar y compartir y enseñar a las naciones. Por eso, como dijo el libro de Jeremías en el capítulo 33, verso 25, con el que dimos comienzo a nuestra reunión hoy, el mundo fue creado para este día en especial en el futuro. Y el 6 de Sivan, cuando se entrega la Torah, es un día realmente glorioso. Porque ¿qué sería del pueblo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de toda la humanidad sin que tuviésemos la Kadosh Torah con nosotros? El libro de Éxodo, Shemot, capítulo 24, verso 7 dice: el pueblo de Israel proclamó que tenía absoluta confianza en Adonai y en su Kadosh Torah, y que decían seguir los preceptos aún antes de comprenderlos completamente. Maravilloso. Y Moshe tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos y lo entenderemos, haremos y obedeceremos. Por favor, vaya a su Biblia, le pido de manera especial, amado hermano. Toma el libro de Shemot en el capítulo 24, el verso 7. Subraye ese libro, ese pasuk, ese verso, subráyelo. Y por favor repítaselo a sí mismo una y otra vez, repítalo, haremos y obedeceremos. Todo el pueblo de Israel ha sido testigo hasta este glorioso día de la entrega de la Torá. Han visto con sus ojos, han oído con sus oídos, han sido testigos presenciales de la grandeza de lo que ocurrió en el monte Horeb. Y ellos simplemente manifiestan: haremos y obedeceremos. Ya sobre lo que hayan cumplido o no tendríamos que considerarlo. Pero definitivamente Adonai ofreció la Torá no a otros pueblos. Y si se lo ofreció a otros pueblos, posiblemente ninguno de ellos quiso aceptar. Por lo tanto, determinó que fuese Israel la casa escogida. Ahora bien, cuando hablamos de la importancia de la capacidad que tenemos como escogidos, como los sadik preparados para recibir la Torá, entonces ahora entendemos que la Torá debe pasar de generación en generación, de generación en generación. Permítame preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos que nos acompañan a esta hora, son segunda o tercera generación de Torá? ¿Alguno de ustedes me puede por favor contestar? ¿O alguno de ustedes por favor me puede decir: no, pastor, nosotros somos la primera generación de Torá, llevamos 1 mes, 2 meses, 3 meses? Probablemente todos los que estemos en este canal a esta hora en el chat de Torá al Instante seamos primera generación en proceso de Torá. Si apenas ahora somos primera generación en proceso del estudio de nuestra Kadosh Torah, ¿por qué nos volvemos tan complicados y tan combatientes con respecto a los temas y a la obediencia? Recuerden, amados, ya no estamos en el segundo nivel donde hacíamos probablemente lo que nos parecía, como nos parecía y cuando nos parecía. Ahora estamos en Torá, y cuando venimos a Torá entendemos que existen unos misbot, que hay unos mandamientos, que fue lo que se entregó allí precisamente. Y entonces cada palabra, cuando nosotros entendemos la entrega de la Torá en Shemot capítulo 19, verso 9, antes de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel tenía una fe maravillosa, una fe completa en todo lo que Adonai hacía. Pero luego de que todo el pueblo oyera de manera simultánea las palabras que Adonai y Moshe proclamaron
Moshe como su mensajero en el monte Horeb, entonces desde ese momento esa fe se convirtió en esa absoluta y verdadera emuná, en ese verdadero bitajón. ¿Por qué repito tanto? Ustedes dirán, pastor, eso lo ha estado repitiendo y lo ha estado repitiendo, hermanos. Es que si estos tres principios básicos no los tenemos claros hoy, entonces podríamos pasar meses estudiando muchos temas en Torah. Yo sé que hay muchas preguntas, yo sé que hay muchas inquietudes que traemos del segundo nivel. Sí, el Eterno nos las va a ir aclarando en la medida que estudiemos cada parashot. Nada va a escapar a la voluntad del Eterno. Pero hay principios fundamentales más que tener conocimientos de Torah que necesitamos como creyentes tener fundamentados en nuestro corazón. ¿Cuál? La obediencia. Por favor, repítalo conmigo, la obediencia. Yo no puedo ser un hombre en tercer nivel, digo un hombre genéricamente. Yo no puedo ser un hombre en el tercer nivel si mi nivel de obediencia sigue igual que el que traía en el segundo nivel o probablemente como lo tuvimos alguna vez en el primer nivel. ¿Cómo lo tuvimos en el primer nivel? Pues en el primer nivel simplemente cada quien hacía lo que le parecía. En el segundo nivel, pues cada quien hacía lo que le parecía y cuando le parecía. Pero en el tercer nivel no podemos hacer lo que nos parece cuando nos parece, sino que entramos a un nivel de obedecer, de obediencia. Y en este nivel de obediencia entramos a una posición de fe, de emuná y de bitajón. Fe en la certeza y en la convicción de que el Eterno está con nosotros. La emuná en el sentido de que la Torá que nos fue entregada es la palabra única, verdad verdadera de Adonai. Y bitajón en el sentido de que todo, absolutamente todo, yo lo puedo confiar en Él porque Él hará. Entonces, cuando comprendemos cada uno de los textos que estamos desarrollando y cómo vamos a lograr nuestra verdadera identidad como casa de Israel, no se trata, mi amado hermano, yo no puedo cómo establecer si tú naciste en la tribu de Dan o en la tribu de Judá. Bueno, la tribu de Judá es más factible hacerlo porque tenemos el ADN de la tribu de Judá original, real, aquí está. Pero hoy tenemos, repito, a tantos hermanos que quieren saber específicamente a cuál de las tribus pertenece. Entonces, pues, amén. Sería una labor interesante que cada uno pudiera tener su identidad como la tribu, repito, de Asher o de Manashe o de Isaacar o las demás. Pero lo importante es que tengamos nuestra identidad con Mashiach. Nuestra identidad con Mashiach, porque la Torá fue entregada a todos aquellos presentes frente al monte Horeb y en 70 idiomas para que no hubiese razón o excusa de que alguno no la escuchó o no la pudo comprender. Entonces allí fueron entregados los misbot y estos misbot fueron dados para que nosotros como personas, como Israel, como pueblos, nos perfeccionáramos en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de vivir, para que toda dimensión de la mente del hombre o toda inclinación, el yetzer hará o toda mala inclinación, pudiese entrar a la línea perfecta en el poder de la palabra, eficaz, viva y penetrante, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12. Así es que la entrega de la Torá, por favor dígalo conmigo, es el momento más especial de mi vida. Cuando empezamos a caminar en este proceso de Torá, yo recuerdo que muchas personas me preguntaban, pastor, recomiéndeme, por favor, recomiéndeme una buena Torá. Porque hasta ese momento muchas personas todavía no tenían claridad en sus corazones que los primeros 5 libros de nuestras Biblias, llamados Pentateuco, corresponden evidentemente a lo que hoy sabemos que se llama Torá. 5 libros en la Biblia tradicional, en hebreo, en griego el Pentateuco, en hebreo la Kadosh Torah. Entonces, ¿qué vamos a resaltar en este proceso de Shavuot? Vamos a resaltar, mis amados hermanos, que allí recibimos lo que conocemos como los 10 mandamientos. Que estos 10 mandamientos realmente son las palabras que pronunció Mashiach
al momento de estar así en el monte Oreb frente a todo este pueblo. Estos mandamientos o estos misbot son el punto central de partida de toda la estructura de la Torá. Y esto sucede precisamente para el tiempo de Shavuot. En la revelación del monte Sinaí, todo el pueblo de Israel, esto es, no hay una cita o un valor específicamente establecido, pero vamos a aproximarnos a 2,5 millón de personas que escucharon estos misbot, que escucharon las palabras de Adonai de viva voz y que fueron grabados posteriormente en las tablas de piedra. Y Moshe bajó del monte Sinaí el día 17 de Tamuz, pero las quebró, cuando todos conocemos lo que pasó mientras él estaba allí en la presencia de Adonai. Y viene la historia famosa, interesantísima e importante también del becerro de oro. Ese becerro de oro que toda la humanidad ha tenido consigo en sus corazones. Queremos rey, queremos nombrar un presidente, queremos un gobernador, queremos un alcalde. Y cuando vemos las situaciones por las que estamos atravesando en las naciones, en todas las naciones, hemos tenido gobiernos monárquicos, hemos tenido gobiernos democráticos, hemos tenido gobiernos de derecha, de izquierda, etcétera. No es el punto. Pero hoy, cuando vemos las tragedias, la corrupción, la mala infraestructura política, económica, social, nos lamentamos, nos quejamos, protestamos y se suceden situaciones terroríficas en el mundo entero como consecuencia de un día que el hombre decidió: queremos rey, queremos un becerro de oro para adorarlo. Fue tanto entonces, cuando vemos esta historia podemos entender por qué razón Moshe obró de una manera, con una actitud tan extremadamente fuerte, al punto que reventó, si puedo usar la palabra, excúseme por esa palabra tan fuerte, quebró mejor las tablas en las que estaban escritos aquellas palabras de Mashiach. Pero es que Moshe pudo ver con absoluta claridad que ese pueblo con ese deseo idólatra, pagano, después de ver todo cuanto Mashiach estaba haciendo, nuestro amado Adonai, por el pueblo, sin embargo, seguían en sus corazones con esa rebeldía de religión, de idolatría. Nada extraño es toda esta historia a lo que vivimos hoy para este tiempo. Vamos a hacer nuestra pausa y el tema siguiente lo vamos a referir por algunos minutos, o parte del tema ya para hoy, respecto de la importancia de estas palabras de Shemot capítulo 20. ¿Cuál es la importancia que tenemos, mis amados hermanos, entonces para con los 10 mandamientos? Vamos a nuestra pausa y regresamos. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. El altar familiar. La adoración a nuestro Adonai no solo se realiza dentro de los templos, se lleva a cabo también en la mesa conyugal, mediante la práctica del altar familiar. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Salmos 78:5. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados a que les enseñaran a sus hijos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Adonai. Universidad de la Familia, con los pastores Roberto y Camilo Alfaro. Es una prioridad la enseñanza del altar familiar. La adoración a nuestro Adonai no solo se realiza dentro de los templos, se lleva a cabo también en los hogares, en la mesa conyugal, mediante la práctica del altar familiar. ¿Sabías que altar familiar es el término que se le ha dado a la reunión en donde la familia se reúne a adorar a Adonai?
Se reúnen a orar, a cantar alabanzas, a meditar en la palabra de Adonai. ¿Está usted dedicando un tiempo a buscar a Adonai con su familia? Universidad de la Familia, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Extienden una invitación para que se levante un altar familiar en su casa. Verán cómo la presencia de Adonai tocará su familia, transformándola y trayendo rompimiento. Verá cómo sus hijos son transformados, su relación conyugal es fortalecida y su familia es más unida. Pues al establecer un altar familiar, le damos el primer lugar a Adonai en nuestra familia. Defina un día, una hora a la semana para tener ese tiempo especial familiar con Adonai y un encuentro con el Padre Celestial, y testifique de lo que significa honrar a Adonai, dedicando un tiempo en la familia solo para Él. Suscríbete en nuestra página de youtube.com. No olvides activar la campanilla. Una producción de Universidad de la Familia. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Mientras pasaba este promo tan interesante del altar familiar, estaba revisando aquí. Recuerden que les he hablado en algunas ocasiones sobre este texto de la Biblia latinoamericana, la Biblia del nivel 1. No se asuste, pastor, que está enseñando. ¿Cuál es el anatema? No, hermanos, maduren, madurez, carácter. Estaba mirando el libro de Éxodo en esta versión latinoamericana, porque me parece muy interesante. Si vamos a hablar de los mandamientos, que hagamos un pequeño paralelo con respecto a lo que tenemos en nuestra versión tradicional y lo que tenemos en la Kadosh Torah. Dice el decálogo de la versión latinoamericana en Éxodo capítulo 20. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Interesante, permítame ir un momento. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 20. No sé qué versión tenga usted en casa o qué versión esté leyendo, pero por favor, espero que tenga una versión a la mano, tenga una Biblia a la mano y esté leyendo conmigo. De eso se trata este estudio que estamos desarrollando, ir con los textos e ir leyendo, haciendo las lecturas correspondientes. No te quedes solamente con lo que yo pueda pronunciar, eventualmente puedo dar una cita y leer un texto que no corresponde, usted por favor me corrige. Ahora, dice, verso 20, capítulo 20, Shemot 20 dice, y habló Adonai todas estas palabras diciendo, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Quiero mirar en la versión latinoamericana. Entonces Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que haya arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a sus hijos, nietos, bisnietos de la maldad de sus padres que no me quisieron. Maravilloso texto en la versión tradicional latinoamericana nivel 1. ¿Por qué lo traigo a mi corazón este texto? Porque el mandamiento o la palabra que pronunció Adonai, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero sin embargo, en el primer nivel nos enseñaron, amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo me pregunto cómo pudimos pasar tantos años en el nivel 1 y en el nivel 2. Porque si yo le pregunto a muchos hermanos en el nivel 2, normalmente para ellos el primer mandamiento o la primera palabra es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, mi amado hermano. Si tú todavía piensas que amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento, pues mi amado hermano, tengo noticias para ti. Es tiempo de que leas la Biblia. Y es más, si eres del primer nivel 1 y eres del nivel 2, y todavía piensas que amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento, lea incluso la versión de la Biblia en el nivel 1 y en el nivel 2 y darás cuenta que en ninguna parte dice que lo ames sobre todas las cosas. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que dice esa palabra puntualmente. Entonces,
Yo soy el eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses. Esa palabra dioses aquí también debemos cambiarla. No hay otros dioses. Hay un único Dios, Adonai, Elohim. Yod, Hei, Bad, Hei, Hashem. Es el único. No hay dioses, pero por favor, no tendrás ídolos. No tendrás ídolos. No pronunciarás el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo y honra a tu padre y a tu madre. Es interesante, mis amados hermanos, que si nosotros leemos con regularidad y hacemos un estudio, y este paralelo que estoy tratando de hacer en este mismo momento, no lo tenía aquí preparado en mi programa, pero el Eterno me puso a hacerlo. Estoy, repito, leyendo la versión latinoamericana, la versión del nivel 1. Miren la versión del nivel 1 que dice, en el verso 8, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas las cosas, todas las faenas. Pero conságralo a Yahweh, tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y en el 7º día descansó, por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Y voy a leer aquí en la parte inferior, haciendo referencia al sábado, dice, sábado atribuye día de reposo, Shabbat. Amén, hermanos. Maravilloso. En la versión latinoamericana, la versión católica entonces, para que me entienda mejor. En la versión católica, en la versión latinoamericana nos hace referencia Yahvé a guardar, a respetar y honrar el día sábado. Y aquí en la parte inferior, en las letras pequeñas, dice, bueno, aparte que son pequeñas las de esta versión que tengo a mano, estas son todavía más pequeñas, dice Shabbat, el día de Shabbat. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que hayamos pasado por el nivel 1 y nunca, si queríamos ser tan religiosamente espirituales, nunca tomamos en nuestras manos una Biblia y si la tomamos leímos tan ignorantemente que nunca encontramos algo tan sencillo como guardar el día de reposo, Shabbat? Esto viene, mis amados hermanos, por todo el contexto toraico y lo pasamos por alto en muchas de las ocasiones. Segundo mandamiento, entonces, y los voy a mencionar rápidamente, pero no hablar todo el tiempo de mandamientos. No tendrás otros ídolos delante de mí, no pronunciarás el nombre de Adonai, tu Elohim, en vano. Recuerda, es el único de los mandamientos que trae la palabra recuerda, porque Adonai sabía que seguramente el pueblo lo olvidaría o lo cambiaría. Recuerda. Guardar, santificar el día de Shabbat. Mandamiento, palabra número 5, honra a tu padre y a tu madre. Esta es la columna, la primera columna, digamos la columna de la derecha. Ahora vamos a la columna de la izquierda y en la columna de la izquierda encontraremos no matarás o no asesinarás, no cometerás adulterio. Por favor, necesitamos definir aquí en adulterio 2 términos, adulterio y fornicación. La fornicación es la relación entre una pareja, hombre-mujer, sin matrimonio. Es decir, viven bajo el mismo techo o lo que llamamos hoy unión libre. ¿Y cuántos llevan ustedes en unión libre? Llevamos en unión libre 20 años. 20 años en fornicación. Cuando el varón o la mujer o la esposa tienen relaciones con otros varón o con otro varón o con otra mujer, entonces es adulterio. Esto lo menciono, hermanos. Pastor dirá, ¿por qué usted menciona eso? Es algo tan obvio. No, hermanos, hay gente que no lo entiende. Hay personas que no lo entienden. Hablé hace un tiempo, unos días, con una familia que me dijo, pastor, nosotros llevamos muchos años viviendo juntos, pero nosotros nos amamos, nos respetamos, amamos a Dios, cumplimos con los mandamientos. Hermanos, siento mucho decirles, pero tantos años viviendo ustedes juntos están cometiendo un gravísimo error. No están bajo la bendición del Padre, están en fornicación. Ay, pastor, ¿cómo le ocurre decir que en fornicación? Nosotros no estamos en adulterio. No,
No confundamos adulterio con fornicación. Por eso es importante que hagamos ciertas claridades. No robarás, mandamiento 8, no darás falso testimonio, y no codiciarás. Estos son los mandamientos que conocemos. Ahora, vean cómo el segundo mandamiento en la Torá es no te harás imagen. Sin embargo, en el segundo mandamiento en la religión nivel 1 nos dijeron no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora vean el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. Aquí ya vemos que hay un cambio de los mandamientos que nos enseñaron en el primer nivel versus los mandamientos de la Torá. No son los mandamientos del segundo nivel ni los mandamientos de las raíces hebreas. Por favor, son las ordenanzas, los misbot de Torá. Por eso les pido, por favor, lean. Por eso para mí es tan importante que lean. Porque cuando leemos, y el Eterno estaba aquí esperando que pasara la pausa, inmediatamente Adonai puso a mi corazón traer a mi mano la versión latinoamericana y empezar a hacer este pequeño paralelo para que comprendamos algunos detalles. Entonces ya notamos que entre el 1 y el 2 y el 3 ya hay cambios. Aquí en la versión tradicional, nivel 1, el mandamiento número 3 es santificar las fiestas y oír la misa todos los domingos. Hermanos, muéstrenme en su Biblia del nivel 1, tradicional 1, de la religión tradicional, ¿dónde dice eso? Eso no está escrito por ninguna parte. Pero sin embargo, así nos lo enseñaron en el catecismo. Se me escapan los otros asuntos, el catecismo. Bueno, en las escuelas del catecismo nos enseñaron todo esto y así lo aprendimos y así nos lo enseñaron. Bueno, mis amados hermanos, pues así lo aprendimos. Pero no podemos quedarnos con lo que nos enseñaron inapropiadamente para toda la vida. Tenemos que conocer la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Escudriñando, leyendo, estudiando la verdad. Porque tu palabra es verdad. Juan 17:17. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robar, no dirás falso testimonio, no desear la mujer del prójimo y no codiciarás. Entonces, ven mis amados hermanos cómo se hicieron estos cambios y se acomodaron de una manera muy distinta a lo que realmente el mandamiento nos enseña. Por eso debo tomarme unos minutos básicos para hacer una pequeña reflexión al tema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra celebración de Shavuot. Porque tiene que ver con nuestra celebración de terminar el conteo del Omer, llegar al día 50, el día de Pentecostés que leímos en Hechos capítulo 2, y ahora creo que hoy ya podemos diferenciar muy bien lo que es Pentecostés, día 50, Shavuot, y lo que es Matón Torah, la entrega de la Torah en el capítulo 20 de Éxodo. Creo que estamos haciendo una muy buena relación y una muy buena claridad sobre el tema. Así es que mencionemos algunos de los mandamientos para mirarlos un poquito más a fondo. Este primer mandamiento, creer que existe y que es único Adonai, pues es la base fundamental de nuestra fe para toda la eternidad. Él es quien nos sacó de la tierra de Egipto, Él nos entrega la Kadosh Torah, Él creó todo lo existente. Colosenses dice, en Él, por Él y para Él. Todo fue creado por Él, en Él y para Él desde el principio. Así es que cada uno de estos textos y cada uno de estos misbot tienen un poder sobrenatural. No es simplemente porque repetimos con una facilidad así, no robar, no matar, no codiciar, no adulterar. Eso lo repetimos de una manera muy fácil. Pero la palabra no matar significa, por ejemplo, entre otras cosas, que el único que tiene la autoridad, la propiedad, si puedo decirlo, de la vida, el que toma la vida, entrega la vida, da la vida y la toma para sí, la quita, es Adonai. Nosotros no podemos quitarle la vida a nadie, mis amados hermanos. Esa es una de las cosas más dramáticas, los tres aspectos más delicados que se conocen en el término de los mandamientos. No que sean los más graves, no hay que haya uno más grave que otro, todos son de atención. Pero el homicidio, el adulterio, y la idolatría son los tres elementos más gravosos que pueden existir sobre nuestra vida. Entonces, por ejemplo, un versículo como no robar, entendemos, sí, no robar. Usted dirá, pues bueno, yo nunca he robado, realmente yo jamás le he tomado nada a nadie,
Malaquías capítulo 3, verso 10, que nos dice: todos vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Dijeron todos muy espirituales. ¿En qué te hemos robado, Adonai? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pero pastor, yo sí diezmo. Pero bueno, no diezmo el 10, yo diezmo el 3 o el 2 o el 5%, pero yo entrego algo. No. Eres fiel a los misbot y a las obediencias. Por eso creo que sí vamos a tener, mis amados hermanos. No, pero un momento. Ya hace unos días tengo aquí en el canal de Radio Génesis, tengo un programa establecido para los mandamientos. Búsquelo, por favor, vaya. Allí están los 10 mandamientos, las 10 palabras, y están explicados todos y cada uno, los más importantes, no los más importantes, cada uno en su importancia, para que usted los tenga presente. Los temas entonces de estos primeros 5 mandatos que vemos en la primera parte, estos mandatos proclaman lo que conocemos como el conocimiento de Adonai, como aquel que es el responsable de nuestra vida, de todo cuanto tenemos, hacemos. Es el significado más importante que el ser humano tiene, la identidad que tenemos respectivamente con Adonai, que nos dio el derecho de la vida, que nos da el albedrío, que nos da la provisión, que nos da la salud, que es nuestro creador. Por lo tanto, los primeros 5 mandamientos, o las primeros 5 palabras, nos muestran una relación personal, nosotros para con el Padre. Mientras que los siguientes 5 mandamientos que ya mencionamos hace un momento, los voy a repetir nuevamente, por favor: no matar, no cometer adulterio, no robar, no darás falso testimonio, no codiciarás. Si tú notas, estos mandatos del 6 al 10 tienen que ver con nuestro entorno, tienen que ver con nuestra comunidad, tienen que ver con mi relación para con las personas que me rodean. De tal manera que los primeros 5 nos hablan de nuestra relación personal con el Padre, y los siguientes 5 nos conectan con nuestra comunidad. Es un entorno, es un compendio absoluto de lo que podemos desarrollar alrededor de nosotros, con nosotros, para nosotros y en beneficio de todos los demás. Cuando el Eterno nos entrega sus mandamientos, allí en el monte Sinaí, estos mandamientos son transcritos posteriormente en una base de piedra, para que queden determinados y establecidos y fundamentados de que allí están. Fueron preparados para todo el pueblo de Israel, para los extranjeros que ahora que se incorporan, que se integran al pueblo de Israel. Y estos mandatos nos llevan desde todo punto de vista a vivir una vida kadosh, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de responsabilidad personal y de responsabilidad comunitaria para mi próximo, de tal manera que se nos establece la ley. La Torah fue establecida como ley. La traducción normalmente nos dice la ley, pero realmente, mis amados hermanos, la traducción más que ley, tenemos que entenderla como el manual de funciones, el manual de vida que el Eterno nos entregó, que por supuesto está acompañado de leyes, de los Jukim, de los Jukot, de todo lo que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Por eso, cada uno de estos mandamientos necesitamos conocerlos. Necesitamos conocerlos, hermanos. No, yo con frecuencia pregunto: hermano, por favor, ¿me repites el 4º mandamiento, el 5º mandamiento? Pastor, me parece que es no codiciar. No, hermanos, no se trata de adivinar. Se trata de que tengamos claros en nuestros corazones cuáles son mis responsabilidades. Si yo no conozco mis responsabilidades, ¿cómo puedo vivir una vida kadosh si no conozco mis responsabilidades? Ahora, en el libro de Shemot, acompañen por favor, en el capítulo 24. Éxodo capítulo 24, en el verso 12, léalo conmigo. Entonces Adonai dijo a Moshe: sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra de la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Observen, te daré las tablas de piedra y la ley, la Torá, y los mandamientos que te he escrito para enseñarles. Este texto, les pido, amados hermanos, por favor, subráyelo de manera especial. Subráyelo, márquelo en su Biblia, no tenga temor de resaltar este texto, que brille a tus ojos en el momento que pases tu Biblia. Márcalo, colócale la fecha, el día, la hora, hoy, si es la primera vez que lo tienes a disposición.
porque en el Éxodo 20 se pronunciaron las palabras, 10 palabras. Pero en Éxodo 24, verso 12, Moshe, que está en el monte, sube a mi monte y espera, y te daré las tablas de piedra y la Torá y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Este texto de Shemot capítulo 24, verso 12 nos alude a los 613 misbot, que son como las subcategorías o las subdivisiones derivadas de los principales. Todos estos 613 misbot están incluidos dentro de los 10 mandamientos. Ahora me puede comprender, hermano. Hace unos días estaba enseñando algo sobre los 10 mandamientos y un hermano me preguntó, pero pastor, yo toda mi vida, desde el primer nivel, desde el segundo nivel, en el segundo nivel yo estudié teología, estudié profundamente teología. Yo no sé, pastor, con todo respeto, ¿usted de dónde me saca 613 mandamientos? ¿De dónde aparecieron 613 misbot? Es impresionante. Bueno, aquí en Shemot capítulo 24 nos habla de la Torá y de los mandamientos. Y obviamente, esto no se los inventó Roberto Alfaro. Amén. Estos estudios hechos por rabinos, recuerden que al principio del tema hablamos del respeto por los rabinos, por esos hombres que han dedicado su vida completa, íntegra, total. Estos sabios, estos hombres llenos de estudio de Torá y de Torá y de Torá, que a lo largo de los años concluyen y han determinado hasta nuestros días, así ha sido hasta nuestros días, y que aceptamos en fe, por supuesto, que los 613 misbot están establecidos en toda la Torá. Permítame hacer un pequeño ejemplo al tema de los 613 misbot, porque alguna vez alguien me preguntó, el hermano Felipe, puntualmente en Venezuela, saludo especial, hermano. Veamos un ejemplo. Estamos en la misbot, cerramos esta semana la parashá Emor, la parashá maravillosa. Y en cada uno de los 54 parashot del año hay un número establecido o determinado de misbot, que entre otras cosas, y esto es un llamado de atención que me hace mi Padre Eterno en lo personal, realmente nunca los leo en un Shabbat, nunca los he leído y deberíamos tenerlos. En cada Shabbat deberíamos leer los respectivos misbot que corresponden particularmente al tema de esa semana, al parashá de la semana. Vuelvo a mi ejemplo. Para el parashá que acabamos de terminar la semana anterior, en la parashá Emor, diles, esa parashá abarca del misbot 263 al misbot 365. El misbot 263 dice: prohibición para un Cohen normal de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros de su familia específica en la Torá. Levítico capítulo 21, verso 1. Veamos el misbot 264. Precepto para un Cohen normal no volverse impuro por algunos miembros de su familia especificados por la Torá, y para un Israel de no hacer luto por un pariente cercano. Prohibición de un Cohen para casarse con una mujer ilícita. Prohibición para un Cohen de casarse con una mujer divorciada. Precepto de consagrar la descendencia de Aarón el Cohen. Precepto del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, de solo tomar como esposa a una mujer virgen. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico para servir en el santuario. Miren, esto es muy interesante, hermanos, porque esos 613 misbot que fueron establecidos a lo largo de todos los parashá que vamos desarrollando durante el año, pues definitivamente traen consigo el manual de instrucción que todos deberíamos cumplir y desarrollar oportunamente. Pero si no conocemos tan solo estas 10 palabras, cuánto más difícil nos será comprender todos los 613 misbot. Que de hecho tengo promesa, hay promes, que el Eterno nos permita. No será un asunto de una semana, no será un asunto de un mes, tendría que ser por lo menos un tema de un año en el que pudiésemos estudiar los 613 misbot. Pero pastor, por lo menos tomémonos una semana y enunciémoslos todos. Bueno,
Gracias por la sugerencia. Así la recibí de parte de ustedes inmediatamente. Entonces, mis amados hermanos, vamos a cerrar porque el tiempo se nos pasó. Hay muchos temas y muchas cosas maravillosas que tenemos que aprender. Vamos a dejar para nuestro día de mañana, y permítame cerrar con esto, fundamental. Estamos en Shavuot. Venimos a la celebración de Shavuot. Ya sabemos que venimos del tiempo del cierre de Pesá, Admasá, Bikurín, viene el tiempo con el conteo del Omer, los 50 días, llegamos a Pentecostés, al 50º día, 50 días, ahora entendemos Hechos 2, se celebraba el día de Pentecostés. Ahora entendemos, es el cumplimiento del conteo del Omer. Se cumplió el día del conteo del Omer y los discípulos, los apóstoles estaban todos unánimes en el templo y repentinamente se escuchó un estruendo y entonces aparecieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas y todos los que estaban allí reunidos, árabes y de un lugar y de Asiria y de Asia y de aquí, todos escucharon en su propio idioma lo que los discípulos tenían para hablar de la Kadosh Torah. Todo esto es imagen de lo que sucedió en Éxodo 20. Y en Éxodo 20, ¿qué se nos entregó? En Éxodo 20 se nos entregaron los misbot, las palabras, las ordenanzas. 10, dentro de esas 10, todo paquete incluido, 613 misbot. En el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿qué se presenta? Se presenta el glorioso momento en que el Ruach HaKodesh viene y toma el control, toma el poder. El libro de los Hechos dice, y recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes. Entonces ahora estamos entendiendo mejor, creo y espero que sí, que esta semana haya sido para claridad de la importante celebración que estamos por celebrar, la celebración que estamos por cumplir en unos pocos días en este tiempo para la grabación de este programa, nuestra convocatoria de Shavuot. Las semanas, el tiempo de las semanas, el tiempo de la entrega de la Torá, el tiempo de la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Mis amados, muchísimas gracias. Mañana en nuestro cierre, se nos pasó la semana. Bueno, todavía nos queda semana, mitad de semana. ¿Cómo nos preparamos entonces adecuadamente para recibir la Kadosh Torah? Será nuestro tema para el día de mañana. Muchísimas gracias, hermanos. Lean los mandamientos, léanlos y apréndanlos, por favor, con todo su corazón. Apréndanlos porque será muy importante que los tengamos presentes siempre en nuestro diario vivir, porque este es nuestro manual de instrucciones. Shalom, mis amados, hasta el día de mañana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.